Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. Un nuevo ataque terrorista del ELN se registró en el Zulia, norte de Santander. Una emboscada con explosivos y ráfagas de fusil dejó 2 policías heridos. El objetivo sería asesinar al comandante de la policía del departamento. Con ráfagas de fusil respondió el grupo Jungla de la Policía Antinarcóticos el violento ataque de señalados guerrilleros del ELN en norte de Santander. Uno de los policías, con una cámara en el pecho, grabó el enfrentamiento. En medio del tiroteo y del humo y el polvo que dejó la explosión de varios artefactos que activaron los criminales contra la caravana en la que se movilizaba el comandante de la policía en norte de Santander, coronel Jorge Bernal. Cuando a la altura de la vereda Camilandia fuimos atacados, primero con artefactos explosivos que ubicaron en la carretera, y después un grupo de estos delincuentes atacan la caravana con ametralladoras y fusiles. Sí, coronel, ¿usted dónde se encontraba en ese momento del ataque? Yo después había ya pasado el lugar donde tenían estos explosivos. 100 metros después de la activación escuchamos esta detonación, pues esa maniobra es la que evita que estos bandidos puedan bajar y masacrar a los compañeros que se encontraban tendidos en la vía. Entre los disparos, los enfermeros de la policía se llevaron a los heridos. Caminaron varios metros hasta llegar a una de las camionetas blindadas para sacarlos del sitio. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Súbanse! ¡Pausa! 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 ¿Todo está bien? El tiroteo se registró en la carretera que comunica a Cúcuta con Ocaña, norte de Santander. Una ruta supremamente transitada, donde hay mucho transporte de carga pesada, transporte público. El ataque dejó 2 uniformados heridos que, según la policía, ya están fuera de peligro. ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del traslado express que el gobierno Petro quería hacer de 4 billones de pesos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ante la declaración de desastre nacional por el fenómeno del Niño. Rocío Franco, ¿cuáles son las razones? Pues según el Consejo de Estado, el gobierno nacional invadió una competencia exclusiva del Congreso Nacional al darle facultades al ministro de Hacienda para que hiciera traslados presupuestales desde la ley de presupuesto ya autorizada por el Congreso de la República con algunos dineros de manera indeterminada a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La senadora y quien demandó este decreto habla sobre las consecuencias que tiene el fallo del Consejo de Estado. Es que no puede haber traslado de recursos indeterminados y que no puede modificarse el presupuesto general de la nación. Ese fondo hoy cuenta con unos recursos y el gobierno en la justificación del decreto nunca dijo cuánto necesitaba, nunca dijo para qué lo necesitaba y nunca dijo por qué la bolsa que había en el fondo era insuficiente. Entonces lo que hizo fue intentar bypasearse al Congreso y ordenar que desde Hacienda se trasladaran recursos de otras entidades para este fondo. Frente a esta determinación reaccionó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X alegando que ha surtido efecto el escándalo construido ayer y señala que un magistrado ha desfinanciado los recursos para enfrentar el fenómeno del Niño. Rocío, por otro lado, la plenaria del Senado aprobó la posesión de Abelardo de la Espriella en la ciudad de Cali. Vamos al Congreso de la República. Juan David Ríos tiene todos los detalles. Juan. Sí, señora Malú, mire, con 58 votos por el sí y 30 por el no, ya el Senado de la República dio ese voto final para que Abelardo de la Espriella pueda posesionarse en la ciudad de Cali el próximo 7 de agosto. Justamente la Cámara de Representantes ya había aprobado esta solicitud el día de ayer y hoy lo hace el Senado, después justamente de que se había aprobado también la necesidad de hacerlo en el departamento del Cauca con una proposición de Enrique Gómez de Salvación Nacional. Se cambió la ciudad para que sea en Cali. Ahora lo
lo que sigue son todos los preparativos por parte del Congreso Nacional, incluso para poder trasladar a los diferentes congresistas tanto en Senado como en Cámara, para que estén en esa posesión de Abelardo de la Espriella. Y desde ya el pacto histórico entre toda la bancada afirmó y comentó que no va a asistir justamente a esta posesión. Juan David, por otro lado, la Oficina de Comunicaciones del presidente electo Abelardo de la Espriella informó que su posesión como nuevo jefe de Estado colombiano se realizará en la arena de la Universidad Santiago de Cali el próximo 7 de agosto a las 3 de la tarde. Nicole Buitrago, ¿qué detalles se conocen de la ceremonia? Malu, la posesión será en el Auditorio Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. Este es un anfiteatro muy moderno que fue inaugurado en diciembre de 2024 y que tiene aforo para 2.200 personas. Queda dentro del campus universitario, ubicado en el sur de la capital vallecaucana, y ha sido además reconocido en menos de un año como uno de los 3 mejores teatros cubiertos de América Latina. Esta ceremonia va a iniciar a las 3 de la tarde. Allí se va a posesionar el presidente electo Abelardo de la Espriella y su gabinete. Y la agenda posterior estaría marcada por el primer Consejo de Ministros y el reconocimiento a las tropas. Precisamente nuestro corresponsal en Cali, John Alex Henao, está en el auditorio. John Alex, cuéntenos detalles de este lugar y medidas de seguridad en el departamento. Adelante. Un auditorio considerado como uno de los mejores en Latinoamérica, que cuenta con toda la tecnología y medidas para garantizar un acto de este tipo. Y tenemos toda una disposición logística para que la experiencia de las personas que asistan al escenario sea con los mayores estándares. Sería la primera vez en la historia de Colombia que un presidente se posesiona en un campus universitario. Se envía un mensaje donde la educación va a ser un pilar fuerte combinado con estas estrategias como un instrumento fundamental para permitir mayor movilidad social y desde luego cerrar esas brechas sociales que buscamos todos los colombianos a través de diferentes canales, en este caso la educación. Entre las medidas de seguridad está la prohibición de volar drones en la ciudad y municipios vecinos. Se han decidido todos los corredores de seguridad para el blindaje que Cali debe tener, pero no solamente Cali, también las ciudades circunvecinas, también el aeropuerto, también Jamundí, también Palmira, Candelaria, Florida. Ahora solo queda esperar a que se conozca cuál será el dispositivo de seguridad que se implementará el próximo 7 de agosto en el acto de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, un hecho que marcaría la historia del Valle del Cauca y del suroccidente del país. Pues son varios los presidentes invitados a esta ceremonia y se han empezado a conocer los confirmados, pues tras un encuentro que tuvieron el día de ayer, el rey de España, Felipe VI, le confirmó hoy su asistencia al vicepresidente electo José Manuel Restrepo, que aseguró que este es un reflejo de esa relación fuerte entre ambos países para trabajar precisamente por la cooperación. Pero también ha confirmado el presidente de Argentina, Javier Milei, tras saludar en Perú al vicepresidente electo. Se suma a esta lista el presidente de Chile, José Antonio Kast, que manifestó su interés de asistir hace más de un mes, y cierran la lista preliminar el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, ya confirmados. Hay que decir que los mandatarios reconfirmaron su presencia tras reunirse el día de ayer en medio de la posesión de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo. Pues aquí su reacción tras recibir la confirmación del rey de España. Él nos ha confirmado su presencia en la posesión del presidente Abelardo de la Espriella. De nuevo se reiteran esos lazos tan estrechos que han existido entre Colombia y España. Lazos que tienen un propósito: resolver los problemas de la gente, porque a través de la cooperación internacional logramos atender las necesidades de los más vulnerables de nuestro país. Y hay otras noticias en materia del presidente electo, porque días antes de esta posesión pues se empieza a completar el gabinete que lo va a acompañar. Hace pocos minutos anunció el nombramiento de María Carolina Restrepo como nueva directora designada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ella es abogada, especialista en debate fiscal, económico e institucional, pero también hay que decir que fue la gerente de debate del hoy vicepresidente electo José Manuel Restrepo. Tiene varias misiones: ejecutar esa contratación transparente, fortalecer el programa de las madres comunitarias y generar varios procesos de adopción que sean mucho más eficientes.
Nicaol, por otro lado, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, recibió en el búnker de la Fiscalía al ministro de Justicia designado, Iván Cancino. Este es el primer encuentro oficial entre ambos. La reunión, que se extendió por cerca de 2 horas, sirvió para revisar los principales retos del sistema judicial y definir una agenda de trabajo conjunta. En la mesa también participaron el vicefiscal general, Gilberto Guerrero, el director del CTI, José Ramírez, y la delegada para las regiones, Daisy Jaramillo. El final de un gobierno y el inicio de otro se acercan. Los colombianos estamos a la expectativa del cambio de mando. Trabajamos en equipo para informarle el minuto a minuto desde todas nuestras pantallas, televisión abierta y nuestro canal streaming Noticias Caracol en vivo. Una dinámica institucional de cambio de mando. Las señales del gobierno entrante. Que harán posible la transformación de Colombia en una patria milagro. El panorama político. El análisis de los expertos y los grandes retos de este nuevo gobierno. Desde este 2 de agosto, cubrimiento especial en todas nuestras ediciones. Y el viernes 7 de agosto, espere la transmisión especial de la posesión de Abelardo de la Espriella. Llega el cambio de mando. Noticias Caracol. Primero la gente. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Las declaraciones de Angie Rodríguez contra el presidente Gustavo Petro llegaron hoy hasta la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde presentó una denuncia penal. La exdirectora del DAPRE aseguró que teme por su vida. Esta es la denuncia de 12 páginas que Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, radicó hoy en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en contra del presidente Gustavo Petro. Llegó acompañada de quien asumió su caso, el exministro de Justicia y abogado, Wilson Ruiz. Hemos decidido acudir aquí a la Comisión de Acusaciones para denunciar penalmente al presidente de la República por varios delitos, tales como peculado por aplicación oficial diferente, por constreñimiento ilegal. También se va a denunciar por injuria y calumnia por todo lo que le ha hecho a la doctora Angie y, por supuesto, el tráfico de influencias como servidor público. La denuncia se sustenta en 16 hechos. Uno de estos serían las supuestas presiones ejercidas por el presidente Petro para transferir $1 billón del Fondo de Adaptación al Ministerio de Hacienda sin justificación alguna. Están todas las pruebas también en el cual él intentó destinar casi $1 billón para el Ministerio de Hacienda, sacándolo del Fondo de Adaptación. Exactamente, es muy delicado porque esos recursos están destinados al 2029 para poder atender todos los requerimientos de la Mojana. Además, la denuncia pone de nuevo sobre la mesa la participación de Juliana Guerrero en el gobierno y dice que el presidente Petro habría tenido un interés particular en su nombramiento, aun cuando Rodríguez advirtió que no cumplía con los requisitos para ejercer el cargo, actitud que le costó su cargo como directora del DAPRE. Que nadie está por encima de la Constitución y de las leyes, y eso involucra al presidente de la República. Yo sé que lo que se me viene no es fácil porque va a ser una serie de campañas para desprestigiarme. Ya me ha tratado de desprestigiar como una persona loca o incompetente. En uno de los puntos, Angie Rodríguez señala que el presidente Gustavo Petro la obligó a tolerar durante mucho tiempo acciones ilegales que ejercían su presencia y que direccionaba en su contra como un resultado de su negativa. Pues a través de su abogado, Angie Rodríguez pidió a la Fiscalía abrir una investigación urgente al denunciar amenazas e intimidaciones que, según asegura, ponen en riesgo su vida y la de su familia. En el documento afirma que las presiones comenzaron después de negarse a avalar el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes e incluso hace señalamientos contra el presidente Gustavo Petro por presuntos actos de intimidación. Y el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, fue condenado en primera instancia a más de 9 años de prisión por corrupción. La justicia lo halló responsable de irregularidades en un contrato para la adecuación de puestos de salud en Santa Marta.
Estos son los centros de salud cuyo contrato para adecuarlos y renovarlos llevó a la condena en primera instancia del exalcalde de Santa Marta y exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, sentenciado a más de 9 años de prisión por corrupción. Por consiguiente, repetimos, el anuncio del sentido del fallo es de carácter condenatorio. La Fiscalía aprobó que intervino en un contrato por 6.500 millones de pesos firmado en 2014 para adecuar 5 centros de salud. El proyecto se adjudicó sin los estudios, licencias y avales técnicos exigidos por la ley e incluso las licencias de construcción fueron expedidas 3 años después de iniciadas las obras. Dicha irregularidad derivó en graves afectaciones a causa de las demoliciones de los puestos de salud, que además de interrumpir la atención médica en el municipio, impactó en los ingresos de la ES. Pero como lo advirtió la juez, los daños fueron más allá de las pérdidas económicas. Los que resultaron afectados directamente fueron los habitantes de Santa Marta, quienes vieron interrumpida la prestación de los servicios de salud. Derivó finalmente en retrasos, obras inconclusas, demoliciones de los centros de salud y prestación precaria de servicios de salud, improvisando viviendas arrendadas, lo que afectó gravemente a la comunidad. Además de la condena, la juez le impuso a Carlos Caicedo una multa de 4.400 millones de pesos. La decisión, que es de primera instancia, ya fue apelada por la defensa del exmandatario. Y llegó la hora de los indicadores económicos. Víctor, vamos hoy con noticias del sector bancario. Malú, buenas noches. Le cuento que tras un acuerdo, las tiendas de Uno se convierten en corresponsales de los bancos Aval. Estamos hablando de 2.800 tiendas en el país. Esto permitirá que los clientes Aval puedan hacer retiros de dinero en las cajas de los de Uno. En más información, hay un relevo en la presidencia del BBVA Colombia. Llega a este cargo la española Gloria Couceiro. En más noticias, en junio mejoró la confianza de los empresarios de la industria y el comercio sobre la economía y sobre sus negocios. El índice de confianza comercial que mide Fedesarrollo se ubicó en 28,6 puntos porcentuales positivos, y aunque la confianza industrial se mantiene en terreno negativo, de todas formas mejora frente al mes de mayo. En noticias internacionales, la Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo hoy estable su tasa de interés en un rango entre el 3,5 y el 3,75%. Hoy subió un poco el dólar, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.206 pesos con 18 centavos. El petróleo Brent tuvo un fuerte incremento, superando los $90 por barril. Y cayó el café, precio de referencia para mañana será de 2.210.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. 4 días completa el cierre a un carril en un tramo de la vía de la línea en el sector del Tolima, y las pérdidas son millonarias. El presidente de la Cámara de Comercio de Ibagué le pidió al gobierno entrante priorizar la atención por parte de Invías a la reparación del tramo afectado, pues poco a poco se está viendo el aumento de los precios en productos básicos de la canasta familiar. El paso es restringido y no se sabe por cuánto tiempo se prolongará el cierre. Y con una velatón, la familia de María Camila Potosí clama porque se esclarezca el crimen de la joven embarazada. Hasta el momento, Medicina Legal no entrega detalles sobre lo que ocurrió con la bebé, que presuntamente habría sido extraída del cuerpo de su madre. Las autoridades mantienen una recompensa de hasta 250 millones de pesos por información que permita dar con los responsables del crimen. La ciudad de Medellín lanzó el dispositivo especial para la Feria de las Flores, que comienza este viernes 31 de julio y va hasta el próximo domingo 9 de agosto. Serán más de 3.190 policías, 250 soldados y más de 740 servidores de la administración municipal, los que van a estar en los 165 eventos de la feria, garantizando una jornada tranquila para los paisas y los visitantes. Por tierra y aire, las autoridades vigilarán las comunas y corregimientos de la capital antioqueña.
Y avanzan las obras de modernización del Estado Metropolitano de Barranquilla. Así quedará la fachada de la Selección Colombia. Se convertirá en una pantalla con más de 74.000 luces LED, donde se podrán proyectar imágenes, figuras, letras, animaciones y otros efectos visuales. Con las obras de ampliación, el Supermetro pasará de 43.000 a 65.000 espectadores y se espera que esté listo antes del mes de noviembre. Y esta noticia es un orgullo para el país. Desde el Hospital Internacional de Colombia en Piedecuesta, Santander, un equipo de cirujanos le practicó una intervención a un paciente ubicado en la India, un verdadero hito para la medicina en Colombia. Desde esta consola, en uno de los quirófanos del Hospital Internacional de Colombia, se logró un hito más en la medicina mundial: operar a un paciente a más de 25.000 kilómetros de distancia, desde Piedecuesta, Santander, hasta Indore, en la India. Esta telecirugía que va a ser la cirugía, la medicina del futuro. La medicina del futuro va a cambiar mucho con la inteligencia artificial, con la computación cuántica, con toda esta, va a ser absolutamente robotizada, robots humanoides que van a trabajar en los hospitales haciendo labores de enfermería. El encargado de la intervención fue el cirujano robótico Sudhir Srivastava, quien desde Colombia dirigió milimétricamente esta consola equipada con controles manuales, pedales y una cámara tridimensional de alta definición. Cada movimiento fue replicado con precisión por brazos robóticos que estaban sobre el paciente al otro lado del mundo, en la India. Tiene unos pedales donde coagula, corta, hace diferentes cosas, y una cámara donde transmite tridimensionalmente de una forma espectacular, una muy ampliada, la imagen del paciente intraabdominal. La intervención, que duró 20 minutos, tuvo un retraso de 300 milisegundos. Fue una cirugía bariátrica para tratar la obesidad en un paciente de 50 años de la India que pesaba más de 200 kilos. El reto del procedimiento fue la señal de internet. Sí, un desafío importante es la operación a larga distancia. Muevo la mano y la señal debe viajar hasta donde está el paciente, por ejemplo en la India, donde se encuentra la cámara. Luego el movimiento del instrumento debe regresar a través del video. Debido a esta gran distancia, existe un retraso en la transmisión de la señal. Además, hay otros factores importantes. No puedo moverme libremente porque cualquier error o movimiento involuntario podría provocar un accidente. Mientras en Colombia se manejaba la consola, en la India un equipo de cirujanos, enfermeros e instrumentadores acompañaron el procedimiento. Este es el robot Manta 3, con el que a partir de hoy se van a empezar a realizar cirugías cardíacas aquí en el Hospital Internacional de Colombia. La cirugía fue un éxito y así, desde este rincón del país, se practicó la telecirugía de mayor distancia en el mundo, una tecnología que llegó para transformar la medicina. Hola, en Noticias del Mundo hoy hay polémica en la UNAM, la universidad pública más importante de México. Estudiantes habrían usado inteligencia artificial en el examen de admisión que se realizó de manera virtual. Las redes sociales los habrían delatado. Un examen de admisión para pregrado no había desatado tanta polémica como el de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Posibles anomalías en los resultados de las pruebas realizadas entre mayo y junio tienen en vilo a los estudiantes que aplicaron, pero también a la universidad. El examen fue realizado por primera vez de manera virtual, lo que generó señalamientos y sospechas de que algunos aspirantes pudieron haber utilizado inteligencia artificial para responderlo. La alerta provino de las redes sociales, con aspirantes agradeciendo a ChatGPT. También el crecimiento inusual de calificaciones altas en carreras como medicina o derecho. La universidad analiza la situación con una comisión técnica. La UNAM informó a través de un comunicado que por ahora quedan suspendidas temporalmente las inscripciones para el ciclo escolar que debía comenzar esta semana. El asunto llegó hasta la presidencia mexicana. La UNAM es una institución autónoma y ellos tienen que dar una solución a este problema que están enfrentando. Ojalá sea pronto para que los jóvenes pues tengan certidumbre, aquellos que presentaron el examen. Y en lo que requiera la UNAM estamos para ayudar. Varios estudiantes se manifestaron, argumentan que su examen de admisión fue sin trampa.
La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del expresidente Evo Morales por las protestas de mayo y junio que paralizaron ese país por más de 50 días. Morales es acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros delitos por estar detrás de las manifestaciones y bloqueos de carreteras para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades. Morales aseguró que no le intimida la medida. Cuba anunció la apertura a la inversión privada en varios sectores de su economía. A partir de agosto, empresas nacionales y extranjeras podrán extraer petróleo y gas natural con condiciones. También se permitirá la participación en la industria farmacéutica, en terminales de pasajeros y carga, instalaciones portuarias, importación de vehículos y energías renovables. Los medios de comunicación, la atención en salud y la educación seguirán estando bajo el control estatal. No solo España y Francia batallan contra incendios forestales, Grecia y Turquía también. En la isla griega de Creta enfrentan varios focos activos. Allí han fallecido 2 bomberos. Y en el sur de Turquía, cerca de playas turísticas, bomberos combaten el fuego que ha obligado a evacuar a cientos de personas. Mientras tanto, en España, 12 poblaciones de la provincia de Zamora han sido evacuadas, aunque en algunos puntos la emergencia ha disminuido. Y en Japón siguen buscando atrapados bajo los escombros por el terremoto que deja hasta ahora 18 muertos y un centenar de heridos. En el centro comercial que colapsó tras el fuerte sismo de magnitud 7,1 en el sur del país, las labores de rescate no se detienen. Y estas imágenes publicadas por la policía revelan la enorme destrucción en el interior del mall, que además sufrió una explosión tras el movimiento telúrico. Mientras tanto, en Venezuela se enfocan en la fase de recuperación tras los terremotos con el soporte de distintos actores internacionales. Y el gobierno de Delcy Rodríguez prometió subsidios para los que perdieron sus viviendas. Desde Caracas, Saúl Noriega nos amplía. Cumplidos 35 días de esta tragedia, de aquel doblete sísmico del pasado 24 de junio. Novedades han estado a cargo de distintas reuniones con entes internacionales y delegaciones internacionales. La más destacada, la que ha protagonizado Delcy Rodríguez con representantes de Estados Unidos en distintas áreas. Principalmente han revisado todo lo que tiene que ver con la cooperación militar para la atención de la emergencia y también han hablado de otros ámbitos, específicamente el energético. Ya en la tarde de este miércoles hubo otra reunión bastante destacada, como ha sido la de Delcy Rodríguez con representantes de la ONU. Han hablado incluso de un plan de trabajo conjunto para la reconstrucción. En este punto ha habido también anuncios por parte del Ejecutivo venezolano, sobre todo para los créditos y subsidios a los afectados, a los que perdieron las viviendas. Estamos hablando de créditos bastante importantes, sobre todo para los que tienen esa posibilidad de adquirir viviendas de hasta $70.000. El Estado venezolano va a subsidiar el 80% y el 20% restante va a ser pagado por parte de estos nuevos propietarios durante 25 años. Son las novedades hasta esta hora acá en Venezuela. Plinio Apuleyo Mendoza, quien murió a los 94 años, recorrió distintas orillas políticas e intelectuales y dejó en sus libros el testimonio de una época y de la evolución de su pensamiento. Hay vidas que terminan siendo testimonio de una época. La de Plinio Apuleyo Mendoza fue una de ellas. Periodista, escritor y diplomático, recorrió el mundo y fue testigo cercano de una generación que cambió para siempre la literatura latinoamericana. Entre ellos, Gabriel García Márquez. La amistad de Gabo y de Plinio fue no solo la de 2 compañeros casi de la misma generación, con una diferencia de edad, pero no muy importante, sino 2 personas movidas por la pasión por el periodismo, la literatura y un mundo mejor. Después vendrían París, las cartas, las conversaciones y una amistad que sobrevivió incluso a las diferencias políticas. Una de esas cartas, escrita por Gabriel García Márquez en 1967, cuando acababa de terminar 100 años de soledad, revela la cercanía entre los dos. García Márquez le cuenta a Plinio cómo escribió la novela, sus dudas y obsesiones y hasta la manera de entender la literatura. El distanciamiento político que se produjo, especialmente, diría yo, en la medida en que Plinio se pasó de ser casi un activista de izquierda a volverse un propulsor radical de ideas de derecha,
Eso no afectó la relación personal. Plinio conoció también de cerca ese universo que después sería llamado el boom latinoamericano. Escritores que lejos de sus hogares narraron nuestra región con la imaginación y la ferocidad de la belleza. Este es una parte de una conversación suya con el escritor argentino Julio Cortázar en París de 1980. ¿Fue una travesura o realmente estabas tan desesperado que querías irte? No, es una exageración de Hars, ¿no? Yo no intenté, no. Pero la historia de Plinio no cabe solamente en la literatura. Su vida política tampoco siguió una línea recta. Su inteligencia chispeante era, sin embargo, además de aguda, certera y muchas veces daba cuchillazos. Tal vez esa sea una de sus mayores paradojas, haber compartido juventud con las conversaciones y la amistad de escritores de izquierda y con el paso de los años haber tomado distancia de muchas aquellas ideas. Él rectifica y como hombre inteligente que es, cambió de criterio y de opinión. Plinio Apuleyo Mendoza fue muchas cosas a la vez, testigo de una generación irrepetible, amigo de uno de los grandes escritores de la lengua española y un intelectual cuya trayectoria política desmiente cualquier intento de ponerlo en una sola casilla. Y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene Yo Me Llamo. Esto es Noticias Caracol, primero la gente.